Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que hayan todos tenido una feliz Navidad y un bonito año, inicio de año. Vamos a cerrar con broche de oro estas últimas semanas que corresponden a nuestro curso y vamos a llegar a la ecuación de Van der Pol. La ecuación de Van der Pol, que en un inicio surgió estudiando circuitos eléctricos por Balthasar Van der Pol en la empresa Philips, por cierto, de Holanda. Es una ecuación diferencial ordinaria, es no lineal. Creo que ya la hemos encontrado en nuestros estudios durante este semestre y posee una solución periódica a la que tiende toda solución no trivial. Es decir, que esa solución periódica es estable. Atrae a las de alrededor. Ok. Para motivar esta situación vamos a estudiar circuitos RLC. Probablemente hoy sea el único día que mencionemos cada uno de los componentes y después vamos a estudiarlos desde la perspectiva que a nosotros nos corresponde, ¿no? Que es la cuestión matemática, ¿no? Puramente matemática. Entonces, un circuito RLC consiste de 3 ramas y con 3 nodos que vamos a llamar alfa, beta y gamma. Y en cada una de estas ramas hay componentes. Esta rama que denominamos con unos piquitos es el resistor. El inductor lo denotamos con L y el capacitor. Cada uno de estos, como aparatos y componentes, tienen sus propias propiedades, sus propias cualidades, para que no se escuche tan repetitivo. Y hay una corriente que fluye a través de cada una de esas ramas. A través de cada rama, fluye una corriente que vamos a llamar IR, la que fluye de acá, y L, la que fluye en la rama. Ese es como un triángulo, ¿no? La que fluye en la rama de la base es L y C. Estas 3 corrientes, cada una de ellas es un número real. Y hay una dirección, ¿sí? Cuando nosotros estamos estudiando un circuito de este tipo, la dirección de flujo de la corriente la elegimos desde el principio. Entonces, a nosotros, de modo que se cumplan ciertas condiciones, vamos a decir que la corriente que fluye en la rama R es positiva si fluye de beta a alfa. La que fluye en la rama L es positiva si fluye de alfa a gamma. Y la corriente que fluye en la rama del capacitor es positiva si fluye de beta a gamma. ¿Ok? Entonces, estas direcciones las establecemos desde el inicio. Hay una analogía entre corriente eléctrica, que es un flujo de electrones, ¿no? La corriente eléctrica es un flujo de electrones por unidad de tiempo. Hay una analogía con el flujo de agua, ¿sí? Con el agua fluyendo en una pipa, la cantidad de agua fluyendo por unidad de tiempo. Entonces, así la podemos visualizar. Agua, que estas son 3 pipas, vaya. Agua fluyendo de beta a alfa, de alfa a gamma y de beta a gamma. Si el agua llegara a fluir de gamma a beta, no hay problema, solo que lo va a hacer con signo negativo. De igual forma, puede el agua fluir de gamma a alfa, pero con signo negativo, y lo mismo si el agua llegara a fluir de alfa a beta. ¿Ok? Entonces, esta es la tasa a la que el agua, la tasa o la razón a la que el agua pasa por unidad
de tiempo a través de un punto fijo. ¿Ok? ¿Cómo es entonces el estado de corrientes? Pues va a ser un vector en R3. Para nosotros saber el estado de corrientes en este circuito, necesitamos un vector de 3 componentes, IR, IL y C, un vector en R3. Ajá. Hay un señorcito, no, que se llamaba Kirchhoff, ajá, que trabajó con cuestiones eléctricas, un pionero en el estudio de los circuitos eléctricos, ¿sí? Tiene un par de leyes y dice la primera ley de Kirchhoff, porque entonces nosotros a este vector en R3 que nos da el estado de corrientes le vamos a empezar a imponer condiciones. Y dice la primera ley de Kirchhoff. La primera ley de... Ese es el Chavo del 8, ¿no? El Chavo del 8 en Rusia es Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff dice, en cualquier nodo, ¿cuáles son nuestros nodos? Alfa, beta y gamma. En cualquier nodo, la suma de las corrientes. Esto es en palabritas y también tiene una expresión algebraica, o sea, con unas igualdades. En cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran, o sea, que entran a un nodo, que entran en ese nodo, o sea, o que entran a él, es igual a la suma de las corrientes que salen. ¿Sí, señores? Señoras, señoritas y señores, corrientes que salen. Damas y caballeros, esto es como una especie de, podemos ver como una ley de conservación, ¿no? O sea, en cualquier nodo, alfa. La cantidad de... Me estoy tomando un cafecito, por eso me interrumpí. Salud. La cantidad de corriente que entra al nodo está cayendo por acá. Recordemos que puede caer de acá también, ¿no? Pero vamos a suponer que está cayendo de acá. La suma de las corrientes que entran, ¿qué quiere decir? Tanto la que entra por aquí como la que entra por acá, a ese nodo, a alfa, es igual a la suma de las corrientes que salen. Y en el agua, en la analogía con el agua tiene que ser así, ¿no? La suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen, es decir, se está conservando la cantidad la cantidad de agua que está entrando con la cantidad que está saliendo. ¿Dónde estábamos? Porque aquí hay muchos gises, pero como el mío ninguno. Acá está el mío. La corriente que fluye a un nodo es igual a la que fluye fuera de él. Entonces, I, R. ¿Quién es IR? IR, ¿sí? Es igual a IL. La que entra a es igual a la que sale. La que entra a gamma es igual a la que sale. Pero como aquí no sale con signo contrario, porque impusimos desde el principio que la corriente en la rama C, en la rama del capacitor, fluyera de beta a gamma con signo positivo. Si va a salir de gamma a beta, la vamos a poner con signo negativo. La corriente que entra a gamma, que es IL, es igual a la que sale de ella menos IC. Menos IC es la corriente que entra a beta,
que tiene que coincidir con la que sale de él, que se da la igualdad acá. Esta es la primera ley de Kirchhoff y esto nos da un subespacio unidimensional K1 de R3. Sí, señores, porque antes, primero para el estado de corrientes necesitábamos los tres numeritos. La corriente que fluye por cada una de las tres ramas. Pero gracias a la ley de Kirchhoff, el estado de corrientes se reduce a un subespacio unidimensional de R3. Si la corriente tiene una analogía con la cantidad, con el agua, en el sentido de que la podemos pensar o interpretar como el agua fluyendo por unidad de tiempo en una pipa, que en este caso son ramas, ahora vámonos con el voltaje, que es otro concepto, porque nosotros para estudiar un circuito RLC necesitamos la corriente y ahora vamos a introducir también el voltaje. Voltaje en cada rama. Ajá. También es uno para la rama del resistor, otro para la rama del inductor y otro para la rama del capacitor. Y también tiene una interpretación en el contexto del agua. Es la diferencia de presión a ambos extremos de la pipa. Vamos a borrar aquí capacitor y cortamos el pizarrón ahí. Voltaje en cada rama, necesitamos tres voltajes. La diferencia de presión a ambos extremos de la pipa. ¿Sí? Porque una cosa es la corriente, cantidad de agua que fluye por unidad de tiempo en esta rama. Y la otra es la presión de agua que hay en un extremo de la rama y en el otro. El voltaje es la diferencia entre esas dos. Entonces, si nosotros tuviéramos un medidor va a sonar, esto es redundante, un medidor, un aparato que midiera la presión del agua en los tres extremos del circuito. Medimos la presión del agua B alfa y B. Entonces, BR es la diferencia entre la presión en el nodo beta y la diferencia en el nodo alfa, ¿sí? Que son los dos extremos de la pipa. Entonces ahora, otra vez, el estado de corrientes es un vector, perdón, el estado de voltajes. Voy borrando el lado izquierdo porque ya sabemos que es lento. Entonces, una vez más, si nosotros queremos saber el estado de voltaje, necesitamos un vector en R3, uno por cada una de las ramas. Pues también tenemos
una ley de Kirchhoff para voltajes. Y si la anterior fue la primera, esta es la segunda ley de nuestro buen amigo Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff habla de corrientes, esta habla de voltajes. En un circuito cerrado, como es nuestro caso, en un circuito cerrado, la suma de todas las caídas de tensión, como esta, aquí la caída de tensión entre ambos extremos de la pipa, la suma de todas las caídas de tensión, es igual a la tensión total suministrada. El agua va a fluir de un punto de donde hay más tensión hacia uno donde hay menos, donde hay más presión hacia uno donde hay menos presión, ¿sí? Si nosotros queremos ir en contra de ese movimiento, en contra de ese flujo natural, o sea, tenemos nuestros dos extremos de la pipa, en uno hay más presión de agua que en el otro. El agua va a fluir del punto de más presión a menos presión, de forma natural, sin que nadie haga nada, solito lo va a hacer. Si nosotros queremos hacerla fluir de un lugar de menos tensión a uno de más tensión, vamos a tener que meterle trabajo o energía. Ir en contra de un proceso natural. Aquí en este caso, la corriente va a fluir de manera análoga de un punto de donde haya más tensión a uno donde haya menos. ¿Ok? Bien. La caída de tensión nos está midiendo precisamente esa diferencia en las presiones. ¿Sí? Si BR fuera positivo, es porque la tensión de beta, la tensión en el nodo beta es mayor, o sea, porque esa diferencia es positiva. Si eso es positivo, esta diferencia es positiva, quiere decir que la tensión en el nodo beta es mayor a la tensión en el nodo alfa. Eso quiere decir que la corriente va a fluir de manera natural de beta a alfa. ¿Sí? Por la diferencia de presión. ¿Qué nos dice la segunda ley de Kirchhoff? En un circuito cerrado, la suma de todas las caídas de tensión, o sea, de BR, BL y BC, es igual a la tensión total suministrada. BR más BL menos BC es igual a 0. Esto, ¿cómo lo podemos sacar nosotros? Ya que BR más BL menos BC. ¿Quién es BR? Quedamos que era medir en el nodo beta y la diferencia en el nodo alfa, más BL. BL es medir en gamma y restar en alfa, ¿sí? No. En alfa menos gamma menos medir
en beta menos medir en gamma, ¿sí? Y eso es 0. Se cancelan todas las medidas de la tensión. Esto nos genera un subespacio bidimensional, porque esto es un plano, eso nos está representando un plano, espacio bidimensional que vamos a llamar K2, subespacio bidimensional K2 en R3. Entonces, el espacio de estados es R3 por R3. Aquí viven los tres componentes de la corriente, aquí viven los tres componentes del estado de voltajes. Pero I, B, en R3 cruz R3 que satisfaga las dos leyes de Kirchhoff, porque con la primera ley de Kirchhoff nos da un subespacio unidimensional. La segunda ley de Kirchhoff, subespacio bidimensional. Entonces, el vector I, este I tiene tres componentes. B también tiene tres componentes, pero que satisfaga la ley de Kirchhoff, satisfaga las leyes de Kirchhoff, lo restringe, se restringe a un subespacio tridimensional. ¿Sale? O sea que con un elemento en R3 podemos describir tanto el estado de corrientes como el estado de voltajes. Déjenme verlo. Ahora vamos a una definición matemática de los tres dispositivos eléctricos. ¿Sí? Definición matemática de los tres dispositivos eléctricos. ¿Cuál es el resistor? Un resistor en la rama resistor impone una relación funcional en la rama R entre la corriente que fluye en ella y entre la caída de presión. ¿Sí? Entonces esto es una función que vamos a llamar F, una función real de variable real o sea el resistor. Está el dispositivo eléctrico ahí, ¿no? En esa rama. Y dice, hay una relación entre el voltaje que pasa por mi rama y la corriente que fluye por mi rama. El voltaje no pasa. El voltaje ocurre, es una diferencia entre las dos presiones a ambos extremos. ¿Sí? Entonces, nos da la corriente
y la manda a BR. Hay una relación entre el voltaje y la corriente, ¿sale? Si el resistor es lineal, si el resistor R es lineal, entonces esa función F, esa relación es K por IR, donde K es un número real. Sí, o sea, una función lineal. Es decir, que el voltaje es linealmente proporcional a la corriente con una constante de multiplicación K. Esta recibe un nombre, esta identidad, este voltaje, recibe el nombre de ley de Ohm. Si la relación entre el voltaje y la corriente fuera no lineal, tendremos una ley de Ohm generalizada. Pero en el caso, por cierto, es caso convencional, en el que el resistor es lineal, esta dependencia, esa relación funcional entre la corriente y el voltaje que pasa a través del resistor es lineal, recibe el nombre de ley de Ohm. La gráfica de F tiene un nombre. La gráfica, ¿sí? Porque F es una función real de variable real. Real de variable real. Entonces lo vamos a graficar como las que vemos en cálculo 1. La gráfica de F, se llama característica del resistor. Característica del resistor. Si el resistor fuera lineal, vamos a dibujar dos casos, ¿no? Estamos denotando a IR como variable independiente y al voltaje como variable independiente. El voltaje variable independiente. ¿Cómo? En el caso de resistor lineal, ¿cómo se ve la gráfica? ¿No? Una recta. Ahí estoy denotando K positivo, por cierto, ¿sí? Pero también podríamos tener algo como cúbico por acá. Algo de esta forma, ¿sí? Como un resistor cúbico, ¿sí? Ahí son dos ejemplos de la gráfica de F, que recibe el nombre de característica del resistor. Entonces, ahora fíjense cómo esto nos restringe todavía más, porque al principio como que estaba muy general, ¿no? El estado de corrientes es un vector en R3, el estado de voltaje también es un vector en R3, pero ya con la primera ley de Kirchhoff y después con la segunda ley de Kirchhoff fuimos construyendo subespacios. La ley de Ohm nos pone otro. Entonces, sigma, el subespacio en R3 plus R3, el espacio producto R3 plus R3, conjunto de puntos que consisten de 6 entradas, y R, y L, y C, y las 3 del voltaje,
en R3 plus R3, tales que, primera ley de Ohm, segunda ley de Ohm, la de la suma de los voltajes, perdón, no era ley de Ohm, ley de Kirchhoff, segunda ley de Kirchhoff, ahora sí, ley de Ohm. La relación funcional entre la corriente y el voltaje. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos decir sobre el inductor? La rama L satisface la siguiente ecuación diferencial. Satisface que L veces por la razón de cambio de la corriente, voy a ponerlo de esta manera, ¿sí? Es igual al voltaje. A ver, L veces, esta es una constante, es L positiva, que recibe el nombre de inductancia. ¿Sí? ¿Sí? Aquí estoy denotando la corriente y el voltaje son funciones que dependen del tiempo. Entonces lo podemos derivar con respecto al tiempo. Hasta este momento no habíamos puesto a ninguna de las tres corrientes como función de t, ni a ninguno de los tres voltajes como función de t. Sin embargo, ahí están. Los tres dependen, las 6 cantidades dependen del tiempo. Es su variable independiente. Entonces, ¿quién es esto? Razón de cambio en el tiempo, o sea, con respecto al tiempo del flujo eléctrico, ¿no? Ya no voy a poner todo el flujo. Estamos derivando la corriente eléctrica con respecto de t. Y la de acá es la tensión o el voltaje. Y esta ley que nos está relacionando al inductor es la ley de Faraday.